Buenas tardes, un cordial saludo. Me permito de antemano presentar a nuestro grupo de trabajo conformado por Erika Fonseca, Estefanía Moreno, Nicolás Herrera y quienes habla Andrea Prieto. Como primera medida, pues para nosotros es un gusto presentarles el trabajo que hemos venido elaborando a lo largo de este semestre en nuestra materia de USAC 6, por lo que hoy hablaremos de nuestra sentencia ITO T236 del año 2021. Acompáñenos. Damos paso a conocer nuestra sentencia T236 del año 2021. Empezaremos con los hechos. Entonces, en esta oportunidad vengo a hacerles un breve resumen de los hechos, porque pues esta historia conoceremos el caso de LSBO, que es una mujer migrante, por supuesto. Ella recibió una oferta de trabajo para venir aquí a Colombia y pues le prometieron un empleo como vendedora. Entonces, digamos que para poder también acceder, pues otras personas pagaron sus pasajes, entonces eso como que generó una duda, ¿no?, a la familia. La realidad fue que después de llegar aquí, cuando llegó allá a su destino, la realidad cambió. El SBO no fue recibida para trabajar como vendedora, sino que le dijeron que su trabajo era otro, su papel pues era diferente, no estaba para vender, sino para servir clientes. En ese orden de ideas, ella intentó, pues, entendió que la habían engañado, había sido captada con fines de explotación sexual. A ella, el SBO ya lo había entendido. Además, el SBO también denunció que, pues, mientras viajaban con su esposo, escuchó también a varios hombres que estaban armados, pero según ella dice que eran paracos, hablaban de mujeres como si ya fueran una mercancía. O sea, ese era, digamos, que lo que ella escuchaba. Esto pues ella lo tomó como una amenaza pues que no era solo simbólica, sino que también representaba pues un peligro para ella y para su familia. Entonces, desesperada, el SBO decidió denunciar. Presentó una noticia criminal ante la fiscalía, pero pues la fiscalía no calificó correctamente los hechos. Entonces, en lugar de tratarse de trata de personas, los investigaron como una inducción a la prostitución. Entonces, des en cuenta que tenemos un cambio total. Para el SBO, digamos que esto fue un error gravísimo, porque pues la tipificación penal afecta acceso a la justicia, lo que hablábamos en la importancia pues de la acción constitucional, y pues obviamente también va a afectar la ruta de atención para las víctimas de trata. Entonces, pues por supuesto el SBO contó con el apoyo de Women's Links, una organización que define los derechos de las mujeres migrantes y víctimas de trata. Entonces ellas, ese grupo de personitas, ese grupo de mujeres, argumentaron que el Estado debe ver el delito de trata de personas como una violación a los derechos humanos, no solamente un caso penal. Entonces ahí ya contamos con una entidad, con un actor que podamos de pronto ayudarnos. Además, no solo también denunciaron pues las faltas de identificación de las víctimas, las autoridades no tenían un proceso claro para reconocer al SBO como víctima de tratas. También pues esto impidió que recibiera, por supuesto, una protección adecuada. Escaló a la Corte Constitucional, donde la Corte reconoció un punto clave, que el SBO no solo es mujer, sino migrante, lo que aumenta su vulnerabilidad. Por otro lado, la discriminación estructural por género y condición migratoria pues exigía un enfoque especial también para proteger sus derechos. Según la sentencia, las autoridades colombianas incumplieron en sus deberes esenciales, no dieron a LSBO la protección ni activaron la ruta de asistencia de víctimas de trata. Por lo que la Corte ordenó al Comité Municipal de la Lucha contra la Trata de Personas que incluyan de manera inmediata a LSBO, su familia, en un programa de protección inmediato. También la Corte exigió que se diseñe un protocolo para identificar las víctimas de trata, especialmente pues en el enfoque de género y por supuesto el enfoque migratorio. Eso
como hechos de nuestra sentencia. Le damos paso a mi compañero para que continúe. Vamos a hablar de la sentencia T-166 del año 2024. En esta sentencia, la Corte estudió el caso de una mujer migrante víctima de trata de personas. Ella acudió a una acción de tutela porque pidió la protección muchas veces, pero el Estado no le respondió de la forma efectiva que ella esperaba. Aquí participan varios actores jurídicos. Tenemos por primero la accionante, que es la víctima que denunció que había sido captada y trasladada y explotada y obligada a hacer actos que ella no quería. La Fiscalía General de la Nación, que sí abrió una investigación, pero la dejó avanzar lentamente y sin priorización. La Policía Nacional, que atendió las llamadas de emergencia, que sin medidas reales de protección no le brindó a esta mujer. La Migración de Colombia, que trató la situación como un problema administrativo, como si ella fuera solo una migrante irregular y no una víctima de un delito grave, que es la trata de personas. Los jueces de primera instancia negaron la tutela porque consideraron que las entidades anteriores habían hecho algo y habían tomado el caso como se debía hacer. Finalmente, la Corte Constitucional, que revisó el caso, encontró algo muy grave, que todas las instituciones actuaron tarde o de mal manera. Puramente formal, regulando que la trata de personas es una violación grave cuando alguien denuncia los hechos. Con este delito, las autoridades deben proteger de inmediato sin esperar una sentencia penal, sin exigir pruebas imposibles. La decisión fue muy clara frente a este tema. Reconocer que la mujer como posible víctima de la trata de personas, ordenar la protección integral urgente de esta mujer, obligar a la migración a darle permiso por razones humanitarias, exigir a la Fiscalía avanzar con debida diligencia frente a estos temas. En resumen, esta sentencia nos reafirma que la protección a la víctima de trata de personas es una obligación inmediata del Estado para brindarle protección y no puede ser formal sino real y efectiva a la hora de que el caso sea comentado. Se va a hablar de la sentencia C-119 de 2021. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional tomó una decisión que surge en el contexto de la migración venezolana y que resulta fundamental para la protección de los derechos de la niñez, con efectos indirectos para la prevención de la trata de personas. Los hechos del caso fue que a partir del año 2015 en Colombia se recibió una migración masiva de ciudadanos venezolanos debido a la crisis humanitaria en ese país. Durante este periodo, miles de niños y niñas nacieron en el territorio colombiano, pero sus padres se encontraban con situación migratoria regular o irregular como solicitantes de refugio y además no podían acceder a servicios consulares venezolanos porque permanecían cerrados. Como resultado, estos menores no podían obtener la nacionalidad venezolana y tampoco cumplían con el requisito de domicilio de los padres exigidos por la Constitución para obtener la nacionalidad colombiana, quedando en riesgo real a partida, es decir, sin ninguna nacionalidad reconocida. Para responder esta situación, el Congreso expandió la Ley 1997 del 2019, que añadió un párrafo artículo 2 de la Ley 43 de 1993 y presumió la residencia anónima o permanencia de los padres venezolanos, permitiendo a sus hijos nacidos en Colombia entre 2015 y 2019 fueran reconocidos como colombianos por el nacimiento. Las personas jurídicas involucradas fueron las siguientes: el Ministerio de Relaciones Exteriores, explicando que los venezolanos no podían registrar a sus hijos por falta de servicios consulares. También tenemos el Ministerio de Justicia y de Derecho, justificando que la medida como respuesta humanitaria era excepcional. La Defensoría del Pueblo, quien apoyó la norma como protección de los sujetos vulnerables, y también tenemos la Procuraduría General de la Nación, que pidió el control estricto de la posible discriminación frente a los migrantes. También tenemos las universidades como los Andes Externado y Antioquia partiendo el análisis sobre la igualdad e inmigración.
Los organismos internacionales intervenidos como la ASCNUR y la OMNIC, dada la dimensión humanitaria de este caso. El problema jurídico que la Corte analizó si la expresión venezolanos vulneraban el principio de igualdad al beneficiar solo a los hijos de esa nacionalidad y no los migrantes de otras condiciones similares y de otros países. Finalmente, la Corte declaró la norma exequible, concluyendo que buscaba una finalidad constitucional imperiosa para prevenir la apatría, era idónea y necesaria dada la falta de alternativas reales y tener un carácter temporal y excepcional. Tenemos también la relación con la trata de personas. Aunque la sentencia no menciona directamente, pero profundiza en términos de prevención de 3 razones principales. Primero, tenemos la partida que aumenta la vulnerabilidad. Los niños sin nacionalidad no existen legalmente para el Estado, no acceden plenamente a la educación, salud o protección y quedarán fuera de los sistemas de control y acompañamiento. Esta invisibilidad es uno de los principales factores que favorecen a las redes de trata. Segundo, la niñez de migrante, este grupo de alto riesgo. La Corte reconoce que los niños como sujetos especial de protección sin nacionalidad pueden ser víctimas de explotación laboral, explotación sexual, medicina forzada y reclutamiento por estructuras criminales. Estas son las modalidades de la trata reconocidas internacionalmente. Tenemos como tercero la nacionalidad, que funciona como una medida de protección. Al garantizarla, el Estado documenta a los menores y asegura que su inclusión en el sistema de protección facilita la identificación en casos de desaparición o tráfico y reduce la posibilidad de que sean trasladados o explotados sin rastro. Por eso, aunque la sentencia no aborda el delito de trata, cierra una puerta a la estructura de riesgo, atacando una causa de raíz y la falta de identidad jurídica. Otras de las sentencias importantes que se pueden ver en este caso de la trata de personas es, por ejemplo, la T 1078 del año 2012, en la cual se puede evidenciar una cierta cantidad de derechos vulnerados hacia los niños y después también a una persona adulta. Lo que pasó en esta sentencia del año 2012 es que se presentó una situación en donde una señora que en ese momento se hacía llamar como Amalia, actualmente conocida como Naomi, se presentaba en una situación la cual era considerada como esclavitud. Se decía que cuando tenía 6 años, ella fue comprada por un señor el cual era un general del ejército, el cual fue encargado como alcalde militar de un pueblo del Tolima. Este señor, el cual era ya bastante mayor en el tiempo de la sentencia, la había comprado de su madre, de la madre de la niña, para las labores del hogar. Así la trasladó desde el Tolima hacia Bogotá para entregársela a su suegra como calidad de esclava. Lo que pasó durante ese tiempo es que después de que la niña volviera con el señor que era militar, este señor la empezó a violar y además utilizarla para otros, medios del hogar. Lo que pasó al final fue que la señora llamada Amalia en ese entonces se escapó de ese lugar y entonces desde ese momento empezó a buscar la verdad sobre cómo había pasado todo eso, de cómo había sido comprada y de la razón por la cual fue comprada. En razón a esto, la señora llamada Amalia se fue hacia su pueblo natal en Tolima, en el cual buscó la verdad durante bastantes años, buscando también a su familia. En este encontró un documento en el cual decía que había un contrato de adopción entre el general y pues una señora llamada María. Por esto es que ella pensaba que se llamaba Amalia debido a que este contrato estaba bajo ese nombre, el de Amalia. En esta tutela lo que pasa es que la accionante, Amalia, demanda al general y a su esposa para saber lo que pasó en realidad. Ella buscaba el derecho a su verdad y además el derecho a la familia
y a la integridad personal, la cual se le fue quitado durante estos bastante años. Al final, la decisión fue que los señores debían contestarle una serie de preguntas, las cuales ella había formulado acerca de por qué y cómo había pasado todo esto y qué era su identidad verdadera. Además de esto, se le obligó a la pareja de señores a pagarle una cantidad de dinero a Amalia por todos los años las cuales fue retenida como esclava y además por todos los daños hechos, pero sin poderlos imputar debido a su alta edad y además debido a que los hechos ya se habían prescrito hace bastante años. Además se puede ver que también es importante la sentencia C-293 del año 2019. En esta sentencia de constitucionalidad lo que suscita es que en el Código de Policía había varias leyes las cuales imponían ciertas cargas a las personas, especialmente mujeres, que ejercían la prostitución. Se demandaron estas normas debido a que los accionantes pensaban que en las normas suscitadas se veía como una cierta criminalización a las personas pues, que ejercían la prostitución y ciertas cargas que a veces no parecían como tan compatibles como su situación verdadera. Lo que pasaba es que no se tomaba en cuenta tanto en el código policía de que las personas que ejercían la prostitución contaban con una situación vulnerable. Principalmente eran mujeres, más del 90%, las cuales habían sido víctimas de trata de personas o las cuales pues estaban en una situación extremadamente vulnerable como las personas inmigrantes. Por eso es que los accionantes pensaban que estas normas exigían como un tipo de castigo o como imposición extra a aquellas personas sin tener en cuenta un enfoque de género. Al final esta sentencia, la Corte Constitucional se declaró inhabilitada, inhibida, para realizar una decisión concreta en cuanto a estas normas, debido a que suponía poner una interpretación directa, lo cual puede considerarse como de que la Corte Constitucional no quiso declarar sobre lo que pasaba. Al final, aunque esta norma no generó efectos jurídicos como tan grandes como lo sería una sentencia de que declara la norma inconstitucional o constitucional, esto puede considerar que es importante debido a que puede mostrar cómo es que hay un problema dentro del Estado en lo que se refiere a la situación de estas personas que ejercen trabajos sexuales. Esta sentencia es importante debido a que nos muestra cómo es que el Estado protege a las personas víctimas de trata, como lo fue Amalia, en las cuales además protege su dignidad y hace que haya una reparación a las víctimas, prohibiendo totalmente la esclavitud y otros tipos de trata de personas, aunque sea por razones domésticas u otro tipo de razones. Vamos a hablar sobre la sentencia T-066 del 2025. Esta sentencia es muy importante ya que nos ayuda a dar una visibilidad sobre lo difícil o las dificultades que se presentan a las personas al retorno de su estado de normalidad después de lograr escapar de la trata de personas. En esta sentencia está nuestra accionante que se llama Ana Rodríguez. Esta persona inicialmente se llamaba Amparo García, pero al ser raptada a sus 17 años por una organización de trata de personas, le cambiaron su identidad a Ana Rodríguez. Después de lograr escaparse, ella se radicó con su vida en España y inició toda su vida con el nombre de Ana Rodríguez, para después darse cuenta de que acá en Colombia, la migración colombiana y la Registraduría Nacional le cancelaron su cédula con el nombre de Ana Rodríguez, ya que le iniciaron un proceso por doble cedulación. Esto a ella le causó varios problemas, ya que todos sus documentos desde adelante tenían el nombre de Ana Rodríguez, incluyendo su visa.
ella inició un proceso y instauró una acción de tutela para que se le volviera a activar su cédula de Ana Rodríguez, que consideró la Corte en este caso. Como tal, una de las principales funciones del Estado contra la trata de personas es asegurarle un retorno sano a su vida con normalidad. En esto también está implícito como tal tener una identidad. Esta persona ya tenía su identidad y ya había hecho toda su vida con el nombre de Ana Rodríguez, no como Amparo García. Entonces, la Corte consideró y finalmente decidió que esta persona siguiera con su nombre de Ana Rodríguez, ya que como tal, en todos sus fundamentos, se llegó a la conclusión de que la vulneración de los derechos de las personas que han sufrido de trata de personas no se extingue en el momento en que logran escapar de como tal este crimen, sino que se puede extender, y las facultades que tienen todas las instituciones nacionales es no alargar o agravar el dolor que estos episodios como tal les causan, y procedimientos rigurosos o largos pueden simplemente alargar este dolor o agravar esta situación, como lo pudimos presenciar con la señora Ana Rodríguez. Por último, tenemos la sentencia C-962 del 2003. Esta sentencia es bastante importante, ya que la Corte declara exequible la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y asimismo declara exequible el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Esto es bastante importante, ya que desde esta sentencia, o sea, desde el 2003 en adelante, la Corte se ha basado en este protocolo para tratar todos los casos de las tratas de personas. Tenemos varios organismos internacionales. Está, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional. La mayoría de nuestros actores son internacionales, ya que este delito siempre une varios países al transportar personas de un país a otro, ya que pues es la trata de personas, en su mayoría siempre trata esto. Por eso tenemos tantos actores internacionales. Asimismo está la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, ya que esta también mira la trata de personas y mira las estrategias que son más utilizadas por estas bandas criminales. Por ejemplo, una de las opiniones sobre esta oficina era el que siempre tienden a quitarle la identidad a la persona generándole una nueva identidad. Esta es una de las aportes que hace esta oficina y por eso está a favor. También tenemos la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tenemos también la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que siempre nos ayudó o siempre ha ayudado con varios protocolos o manuales que se manejan para este protocolo para trata de personas. Tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas. Y acá ya vienen organizaciones más especializadas, como por ejemplo lo es la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ya que pues esta organización se trata o siempre busca ya a la hora de el retorno a un estado de normalidad para estas personas, pues uno de esos factores es el trabajo. Por eso la OIT tiene alta influencia como los organismos de las tratas de personas. Asimismo está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto porque siempre la trata de personas va más enfatizada a la protección de la mujer y los niños, ya que son las víctimas más comunes en este delito. Por eso, estas convenciones más especializadas para el derecho de la mujer también tienen alta influencia en la parte de la trata de personas. Estos son nuestros organismos internacionales. Ya nuestros organismos nacionales son, por ejemplo, Migración Colombiana, la Registraduría Nacional y el Instituto Departamental de Salud. Esto también el Comité Internacional para la Lucha contra Trata de Personas. Lo que es la Registraduría Nacional y el Instituto Departamental de Salud realmente tienen una opinión bastante indiferente frente al tema,
pero igual no están en contra, ya que aún así tienen una labor de ayudar a el reintegro de las personas a su estado de normalidad. Asimismo, nuestra presión nacional también está la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional o el Congreso Nacional. Como tal, estos ayudan con las leyes, también manuales, o a implementar todos los convenios o manuales que hacen nacionalmente. Finalmente tenemos nuestro cuadro de actores, que está organizado por los niveles de poder, que ya son alto, medio o bajo, y los intereses en el objetivo, que es a favor, indiferente o en contra. En la parte de alto de poder tenemos varias organizaciones internacionales, así como altas organizaciones nacionales. Las nacionales serían Corte Constitucional, Congreso o Gobierno Nacional. Y como tal, ya internacionales tiene que ver mucho lo que son Naciones Unidas, tiene que ver mucho lo que son los derechos humanos y asimismo todas las convenciones contra la erradicación de la violencia de la mujer y la Organización Internacional del Trabajo. Ya todas estas están a favor de la erradicación de la trata de personas. Como tal, ya en un punto medio que estén a favor es el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, Migración Colombiana y Fundación Vamos Mujer. No son altos mandos, pero aún así siguen a favor y hacen una presión importante. Y asimismo, en un punto medio, que ya tienen una opinión más o menos ya al punto de indiferente, ya sería la Registraduría Nacional y el Instituto Departamental de Salud, ya que son organismos importantes que ayudan al retorno de estas personas a su vida o estado de normalidad, pero aún así no es que hagan alta presión, su labor es un poco más de protocolo. Y no tenemos a ningún organismo en contra ni de una presión baja realmente. Al ser un delito que toca tantos países, las presiones siempre tienden a ser internacionales. Como primera medida, revisaremos por qué es importante una acción constitucional en nuestro tema, en nuestra sentencia de delito, trata de personas. Si bien es fundamental porque asegura al Estado que cumpla con su obligación más alta, que ¿cuál es? Pues proteger la dignidad humana, la libertad, la vida, todo lo que podamos tener en este rango de derechos constitucionales, el cual de manera pues que inmediata protege los derechos a las víctimas de trata que enfrentan vulneraciones, si bien son extremas, tanto como puede ser la libertad, la integridad física, no solo física, sino psicológica también, la dignidad mínimo vital, la vida y la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Esta acción constitucional obliga al Estado a actuar de una forma efectiva. Si bien la trata de personas implica pues redes criminales complejas, muchas veces las instituciones no actúan con la debida diligencia, por así decirlo. Una acción constitucional obliga al Estado a proteger a su víctima, proteger a la víctima, prevenir obviamente nuevas violaciones a futuro, investigar un enfoque diferencial en ese aspecto, coordinar también entidades como la policía, la fiscalía, el ICBF, migración, comisarías, etcétera, a pues ofrecer medidas de reparación, asistencia, ¿por qué no protección? Entonces, lo que voy con esto es que la fuerza, la intervención estatal que muchas veces nos llega por la vía administrativa, nos debe pues garantizar el enfoque de los derechos y el enfoque de género, por supuesto. Por otro lado, también tenemos los jueces constitucionales que suelen recordar que la trata afecta especialmente pues, a mujeres, a niños, niñas, adolescentes, ¿por qué no?, a los migrantes. Es decir, son poblaciones vulnerables. Lo que queremos con esta acción constitucional es exigir que el Estado actúe con un enfoque más de protección reforzada, pues reconociendo que estas víctimas no pueden enfrentar solos un sistema ni redes que hoy en día existen de explotación.
En conclusión, lo que quiero decir con todo esto es que pues, una acción constitucional es importante en estos casos de trata de personas. ¿Por qué? Y pues para concluir, para proteger de forma inmediata los derechos fundamentales de todas las personas, para obligar al Estado a actuar y coordinar instituciones, que ya las mencioné más arribita. Y evitar la impunidad y obviamente la inacción. También debemos con esto garantizar la protección integral de las víctimas y crear procedentes y estandarizar respuestas estatales. También queremos, obviamente, visibilizar y fortalecer la lucha contra la trata de personas. Entonces, estas son una de las razones por las que es importante esta acción constitucional de nuestra sentencia Hito. Lo que se busca con la acción de constitucional, la cual vamos a proponer, es que se protejan los derechos a la vida y a la vida digna, los cuales están contenidos en el artículo 1 de la Constitución y el artículo 11 de la Constitución. Esto debido a que la trata de personas es bastante, perjudicial para las personas que la viven, debido a que esto vulnera muchos de sus derechos, también como al desarrollo sexual libre y también muchas veces a la libertad personal. Esto podría decirse que es una violación bastante grande a los derechos humanos y a los derechos contenidos en la Declaración de los Derechos Universales y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la cual Colombia ha suscrito varias veces y ha demostrado que tiene cierto compromiso en el cumplimiento de los derechos humanos. Los fundamentos se basan en los verbos rectores que tiene el delito de la trata de personas, como tal lo son acoger y raptar. Raptar en este delito se llama de atraer a una persona, se trata de ganarse su confianza y hacer que se traslade a otro lugar, y acoger ya se pone en el lugar de que le generen una vivienda o un lugar al cual esa persona pueda llegar. La Corte es bastante específica en recalcar que este delito no lo tenemos que ver simplemente como un delito del Código Penal, sino que lo tenemos que ver más desde la perspectiva de los derechos humanos y, en llegados casos, desde la perspectiva de género. Entonces, se dice que para que se cometa o para que se materialice el delito de trata de personas, simplemente se tiene que vulnerar alguno o se tiene que cometer alguno de los verbos rectores del delito. En este caso sería simplemente raptar, ya que se llevó a la persona, se ganó su confianza, se hizo que se trasladara a otro lugar, sin que se haya cometido el fin por el que hicieron a esa persona trasladarse a ese lugar. Se tiene que ver más como una vulneración a alguno de sus derechos humanos y no simplemente en que se haya cometido una acción más grave frente a esa persona que se hizo trasladar. Este delito lo tenemos que ver y la Corte es bastante clara de que se tiene que ver desde las grandes perspectivas como lo son los derechos humanos y la perspectiva de género, y en llegados casos también la protección de los niños, para que seamos más acogedores frente a todas las víctimas que tiene la trata de personas.